Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a iniciar con nuestra secuencia número 4 que se denomina Consumación de la Independencia. Es la secuencia 4 de nuestro curso de Historia 3. Nos vamos a enfocar en las actividades relacionadas con la sesión 1 y la sesión número 2. Bien, en esta ocasión inmediatamente entramos con una actividad. Cuando entramos a la actividad, tratamos de analizar los verbos que se nos utilizan, que nos presenta el autor del libro. Como hemos estado insistiendo, ahora que estamos trabajando a la distancia, en aquellos momentos en los cuales el libro te manifieste que trabajes en equipo, en binas, en algún otro tipo de conjuntos, vamos a insistir en que vamos a trabajar de manera individual, a menos de que puedas concertar alguna reunión con algún compañero o que puedas trabajar con tu profesor, ¿sí? En esos casos sí podremos trabajar relativamente en conjunto. Pero bueno, dado que no todos tienen acceso al internet en, digamos, de tipo ilimitado, pues tratamos de entender o de explicar que vamos a trabajar principalmente de manera individual. Bien, pues bueno, en esta sesión 1, en esta actividad que dice cartas entre Iturbide y Guerrero, es más una actividad, en este caso, de comprensión lectora aplicado al estudio de la historia. Y lo digo de comprensión lectora por la siguiente razón. Porque, como tú puedes ver, aquí te lo voy a señalar, en el punto número 2, nos dicen encontrar el propósito, bueno, no dice así como lo estoy diciendo, pero dice comenten los siguientes puntos. El propósito de Iturbide al escribirle a Guerrero. Comenten. Comentar es un verbo que sí se puede observar, siempre y cuando tengas al menos a dos personas intercambiando ideas, dado que se asume que en muchos de los casos van a tener que trabajar individualmente. En ese caso, el intercambio o el dejar huella, que tú sabes dónde está el propósito de Iturbide al escribirle a Guerrero y viceversa, no puede ser observado a menos de que dejes un texto. Entonces, cierto que te piden leer los dos fragmentos, estos dos que ves, el de la izquierda y la derecha, pero estos rastros no pueden quedar, digamos, testimonio alguno, a menos de que lo pongas en forma de respuesta. Yo aquí te propongo, por ejemplo, con el inciso A, ¿qué esperaba Iturbide que respondiera Guerrero? ¿Por qué habría escrito Iturbide a Guerrero? Igual pasa con el inciso B, bueno, podemos ver que son tres incisos. El inciso B dice las ideas o posturas de cada personaje respecto a la independencia. O sea, hay que leer las dos cartas y ver cuál era el objetivo, cuál era su postura, a favor o en contra. Relativamente es un tanto fácil de encontrar esto. Aquí me falta una A. Pero el punto es que cada uno de ustedes desarrolle la habilidad de encontrar esta información y sobre todo que plantea un reto adicional por el tipo de español que utiliza. Hemos visto en el ciclo anterior que aunque hablemos español, no necesariamente las palabras tienen el mismo significado en el mismo lugar, solamente por ser en el mismo lugar. Aunque estuviéramos hablando de personas que convivimos en el año 2020, no necesariamente hablamos de la misma manera. Y un tantito peor, por así decirlo, cuando nos referimos a españoles de distinta época. Y más cuando estamos hablando de textos que fueron escritos en el año 1821, prácticamente hace 2 siglos. Cuando llegue el momento de leerlo te vas a dar cuenta que hay que hacer una lectura más pausada
que la que hacemos normalmente si hubiéramos ocupado un texto utilizando un español de nuestra época. ¿Bien? Entonces hay que dejar testimonio de ello en cada una de estas. Por ejemplo, con el inciso B, las ideas o posturas, pensemos qué postura tenía Iturbide y Guerrero con respecto a reconocer a Fernando VII como la autoridad máxima en la Nueva España. ¿Sí? Porque recuerden que Fernando VII es, digamos, un personaje incómodo para las aspiraciones del movimiento independentista y posiblemente también un estorbo para las aspiraciones de Iturbide. Recordemos que Iturbide apareció en el video anterior que te dejé, e Iturbide se identifica como parte del ejército realista. Ahora, las estrategias, es como cómo obtuvieron, cuál fue el camino a seguir, ¿no? Entonces aquí yo te planteo la pregunta, ¿qué hicieron tanto Iturbide como Guerrero para conseguir sus respectivos objetivos? Bueno, vamos a ver la lectura. Iturbide Guerrero. Soy interesado como el que más en el bien de esta Nueva España. Claro, a lo mejor hoy en día alguien diría, soy una persona o estoy muy interesado en el bienestar de Nueva España, a lo mejor en términos más de nuestra época, del 2020. Bueno, no voy a hacer correcciones a cada rato, trata de estudiar un poquito el subrayado que te dejo para poder comprender un poquito la idea de estos y cómo voy a tratar de ir explicando un poco la lectura. Okay. Entonces comienzo una vez más. Iturbide Guerrero. Soy interesado como el que más en el bien de esta Nueva España, país que, como usted sabe, he nacido y debo procurar por todos medios su felicidad. Esto nos da a entender que Iturbide sería, digamos, un criollo, ¿sí? Porque ha nacido en Nueva España. Usted está en el caso de contribuir a ella, hablando de Nueva España, de un modo muy particular, y es cesando las hostilidades. Cesando es terminando, dejando a un lado las hostilidades, y sujetándose con las tropas de su cargo a las órdenes del gobierno. Es una manera de decir que, digamos, si no bien rindiéndose hubiera sonado más feo en la carta, pero sí de alguna manera sujetándose es una manera de decir, y poniéndose, digamos, a disposición del gobierno. Se entiende que Guerrero no era parte del gobierno, Iturbide sí. Bueno, en el concepto de que yo dejaré a usted Guerrero, el mando de su fuerza. O sea, digamos, le dice a Guerrero que una su ejército al gobierno, ya no que esté en contra del gobierno, sino sea parte del gobierno, y dejaría, como su rango lo amerita, en el caso de Guerrero, en la misma posición. O sea, le va a respetar Iturbide a Guerrero, que siga siendo su jefe de ese sector del ejército. Y dice aquí, y aún le proporcionaré algunos auxilios se refiere a ayudas, no un auxilio así como medicamentos, esas cosas, ¿no? Digamos, algunas ayudas para la subsistencia de ella, o sea, de ese ejército. O sea, no nada más le dejaba como su cargo, sino aparte económicamente se entendería que le iba a ayudar. Esta medida es en consideración a que habiendo ya marchado nuestros representantes al Congreso de la Península, se entiende que Iturbide tenía un plan, y en este plan, pues, bueno, estaba enviar él, como parte de Nueva España, enviar representantes al Congreso de la Península, se refiere a península, es decir, mandar personas a hablar en España. Recuerda, España es una península, la península ibérica, poseídos de las ideas más grandes del patriotismo y de liberalidad. ¿Iturbide liberal? Manifestarán con energía todo cuanto nos es conveniente
nos, ese nos dice algo. O sea, nos que a mí Iturbide y a ti Guerrero nos es conveniente, entre otras cosas, el que todos los hijos del país, sin distinción alguna, entren en el goce de ciudadanos. ¿Sí? Y tal vez que venga a México, ya que no pueda ser nuestro soberano, el señor de Fernando VII. Bueno, es decir, es posible que Fernando VII venga, pero ya no va a ser en calidad de rey, ya no es su soberano. Su augusto hermano, el señor de Carlos o de Francisco de Paula, o sea, también sus hermanos, pero ya no en calidad de autoridades, ya no son jefes de nadie, pero pueden venir. Pero cuando esto no sea, persuádase usted que nada omitirán de cuanto sea conducente a la más completa felicidad de nuestra patria. Entonces, básicamente aquí Iturbide está tratando de ganarse la amistad o, digamos, el voto, digamos, de Guerrero. Pero fijémonos la fecha, y te la resalto, 10 de enero del 21. Y luego Guerrero le corresponde contestándole una carta a Iturbide. Y Guerrero le contesta: como la referida carta descubro en usted Iturbide, algunas ideas de liberalidad. Quiere decir que Guerrero, al leer esta parte del texto en alguna sección, nota, no porque venga la palabra libertad, liberalidad o algo por el estilo, pero nota que tiene ganas de liberar Iturbide a la Nueva España de España. Voy a explicar las mías con franqueza. Todo el mundo sabe que los americanos, cansados de promesas ilusorias, agraviados hasta el extremo y violentados por último de los diferentes gobiernos de España, o sea, que hasta va harto Guerrero, o al menos así lo expresa, y nótese que no dice mexicanos, dice americanos, de los diferentes gobiernos de España, que levantados entre el tumulto uno de otro, solo pensaron en mantenernos sumergidos en la más vergonzosa esclavitud. Desde el punto de vista de Guerrero, siempre fuimos esclavos, y privarnos de las acciones que usaron los de la península para sistemar su gobierno, haciendo referencia al gobierno de los españoles, pero a su vez enfocándose en el gobierno que representa Iturbide. Durante la cautividad del rey, o sea, mientras el rey estuvo preso, recordemos que estuvo preso el rey Fernando VII a manos de Napoleón Bonaparte, levantaron el grito de libertad bajo el nombre de Fernando VII para sustraerse solo de la opresión de los mandarines. Esta es una manera de referirse Guerrero a que él acepta que Iturbide reaccionó como reaccionó debido a que en Nueva España había enviados de Fernando VII para, pues digamos, seguir manteniendo el imperio hasta cierto punto intacto, las colonias. Entonces, mandarines son ese tipo de funcionarios que existían, digamos, en la época de los imperios chinos, y estos personajes eran enviados de parte del emperador para cobrar impuestos. Entonces, aquí lo que está dando a entender Guerrero es que Iturbide y su gobierno reaccionó así, digamos, como dando a entender que solamente dijeron viva Fernando VII o estaban a favor de Fernando VII para evitar alguna opresión, algún maltrato
de parte de esos enviados de Fernando VII, porque recordemos que si no estaba Fernando VII para hacer, digamos, las funciones de jefe, envió a alguien a hacer esas funciones. Bueno, y dice, se acercaron nuestros principales caudillos a la capital. Acuérdense que en algún momento Miguel Hidalgo estuvo en las puertas de la Ciudad de México, bueno, metafóricamente hablando, no es que hubiera una puerta, pero estaba ya muy cerca y no entraron para reclamar sus derechos ante el virrey de Negas, y el resultado fue la guerra. Y recordemos que una vez que Hidalgo se echa para atrás y decide mejor ir a buscar otros territorios, resulta que fue básicamente el periodo que empezó a perder bastantes batallas hasta que finalmente lo apresaron y lo fusilaron. Digamos que ante los ojos de muchas personas podríamos decir que el principal error militar de Miguel Hidalgo fue no haber entrado a la Ciudad de México. Hay otras personas que tienen sus razones y que, digamos, entienden el por qué Miguel Hidalgo no entró a la Ciudad de México. Es más, en este libro de texto se manejan algunas ideas sobre ello. Pero bueno, eso se lo hace recordar Guerrero. Ahora dice, soy de sentir que lo expuesto es bastante para que usted, Iturbide, conozca mi resolución, o sea, me entienda. Guerrero está, digamos, explicándole que él piensa, él siente, él percibe que con lo que ya le escribió, ya queda claro cuál es la resolución acerca de la invitación que le propone Iturbide. Iturbide le propone algo a Guerrero acá. Y la justicia en que me fundo, sin necesidad de mandar sujeto o discurrir sobre propuestas ningunas, porque nuestra única divisa es, o sea, lo único que le importa es la libertad, la independencia o la muerte, o todo o nada. O son libres o si no, muerte. No hay más, no hay medias tintas con Guerrero. Eso es lo que dice él. Si este sistema fuese aceptado por usted, confirmaremos nuestras relaciones. ¿Cuál sistema? El sistema que propone aquí Iturbide, o que dice que le va a proponer sus enviados a la corona. Entonces, si este sistema fuese aceptado por usted, o esas condiciones también las aceptara Iturbide, confirmaremos, es decir, estaremos de acuerdo en nuestras relaciones, combinaremos planes y protegeré de cuantos modos sea posible sus empresas. O sea, estaré de tu lado, le dice Guerrero a Iturbide. Pero si no se separa del Constitucional de España, es decir, si no se separa de Fernando VII, no volveré a recibir contestación suya ni verá más letra mía. O sea, no hay más que decir. Si tú quieres estar todavía con Fernando VII, olvídate de que hay un posible acuerdo entre usted y yo. Eso le contestó aprox 20 días después. Bien, en base a eso, nosotros podemos contestar, como te lo estoy pidiendo en esta sección, el propósito de Iturbide al escribirle a Guerrero, las ideas o posturas de cada personaje respecto a la independencia, las estrategias de cada uno. Claro, por el tipo de carta se nota que la estrategia de Iturbide es más compleja que la de Guerrero. Pero bueno, hay que dejar testimonio de que tú pudiste encontrar cuál fue la estrategia. Si tú quieres buscar la palabra estrategia en el texto, no la vas a hallar. Tienes que entender que la estrategia es como el camino para conseguir el objetivo. Ahora, en el punto número 2,
De manera individual, escribe un párrafo acerca de cómo piensas que concluyó la guerra de independencia. Intercambia la información en grupo y a lo largo de la secuencia podrás comprobar tus ideas. ¿Sí? Claro, no has leído, suponiendo que no supieras nada sobre el proceso, no has leído nada sobre, y bueno, ¿y en qué acabó la historia? Pero tú puedes hacer una aproximación, una suposición de lo que sucedió. Sí, habrán llegado a un acuerdo, sí llegaron a un acuerdo, pero bueno, ¿y qué se habría conseguido con ese acuerdo? Porque digo, hemos visto secuencias donde aparece Miguel Hidalgo y no había otro camino más que la guerra. Vimos otra secuencia donde el camino era el que trazaba Morelos y no había de otra más que la guerra. Y en esta secuencia nos encontramos, sí vemos algunos detalles, digo, por supuesto que no es que fueran grandes amigos, por supuesto que no, pero al parecer ya era otro tipo de guerra. Y lo vamos a ver más adelante. En la sesión 2, que es esta, no comenzamos con una actividad. Y si no comenzamos con la actividad, recuerda, hay que poner subrayados. Y bueno, dice guerra de guerrillas. Entonces si hubo guerra, pues por supuesto que iba a haber guerra, pero no de la misma manera como antes. Y dice, al morir Morelos, el Congreso de Chilpancingo fue disuelto, que era lo que le preocupaba mucho a Morelos en su época, andando de un lado a otro con el Congreso, moviéndolo para que este cuerpo de pensadores pues se mantuviera vigente allí impulsando el movimiento, ¿no? Pero bueno, una vez muerto Morelos, el Congreso se disuelve y el ejército insurgente se fragmenta, o decir, se parte. Digo, al haber fallecido su principal líder, surgen otros líderes pequeños, pero es insostenible mantenerse bajo el mando de uno solo. Y fíjense que hay personajes que muy probablemente conozcas, calles incluso, que se llaman igual que estos. Quizá otros no, y esos habría en algún momento, si tienes la oportunidad, de investigar acerca de ellos. Por ejemplo, Vicente Guerrero, que bueno, ya lo empezamos a leer hace rato, Pedro Moreno, Manuel Mier y Terán, José Francisco Osorno y Guadalupe Victoria sostuvieron la lucha en las montañas de los actuales estados de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Y ahí subrayo quienes organizaron la guerra de guerrillas, en la que con pequeños grupos rebeldes emboscaban a las tropas virreinales y después de combates breves se retiraban. O sea, ataques cortos, causando el mayor daño posible, y me retiro para no tener tantas bajas. Quiere decir que esos ejércitos tampoco ya eran tan fáciles de sostener, ya no podrían haber mantenido una batalla cuerpo a cuerpo en espacio abierto, sino tenían que ocupar la ventaja del territorio, que seguramente eran, digo, no sabría en este momento el autor tener una propuesta de qué tipo de montañas, que hay de montañas a montañas, pero me imagino que era una ventaja para todos estos líderes llegar intempestivamente, atacarlos y retirarse, causando daño. Pero se entendería que estos pequeños grupos rebeldes también atacaban a tropas pequeñas, no eran a todo un ejército, no habrían podido hacerlo. Ahora, dice, Guerrero derrotó varias veces a Agustín de Iturbide, jefe realista encargado de combatir la insurgencia en el sur. Pero bueno, pues sí, suena bien, ¿no? Varias veces. Pero aquí el punto está en que ya no estamos refiriéndonos a esas batallas de un cuerpo grande de militares contra otro. Fijémonos también en el mapa, tanto en la época de Hidalgo, la de Morelos, al parecer había más actividad más amplia, digamos, lo que fue Morelos, o lo que es Morelos, perdón, hoy,
Morelos, Estado de México, Puebla, Guerrero, Michoacán, Jalisco. Pero fíjate, en el mapa son otros caminos y están más dispersos. Ahora, nos mencionan otro personaje, muy poco conocido para algunos, eh, porque este líder, fíjate, ¿qué nacionalidad tiene? Española. ¿Por qué un español tendría que combatir en contra de otros españoles? Un español, bueno, aquí no mencionan con amplitud su biografía, pero era uno de los mejores militares de su época. Pero bueno, aquí nos relata que en abril del 17, en Tamaulipas, desembarcó la expedición del español Javier Mina, que había conocido a Fray Servando Teresa de Mier en Inglaterra, quien lo convenció de luchar contra el absolutismo de Fernando VII en la Nueva España. Sus fuerzas, bueno, aquí dice, pero bueno, Mina vino con 300 voluntarios extranjeros. Tampoco era un ejército enorme, digo, para lo que se necesitaba 300 no era mucho, aunque todos ellos muy bien entrenados, pero eran muy pocos. Sus fuerzas se unieron a las de Pedro Moreno, ya lo habíamos mencionado, quien mantenía la lucha en la región del Bajío. Bueno, pues a pesar de sus intentos, dice, fueron atacados el 27 de octubre por los realistas en el rancho El Venadito, cerca de León, donde murió Pedro Moreno, mientras que Mina fue capturado y posteriormente fusilado el 11 de noviembre de 1817. Caramba, viene en abril y para noviembre ya ha fallecido. Y bueno, pero vale la pena mencionar que también hubo personas extranjeras peleando en favor. Digo, suena raro, ¿no? Un español peleando en contra de España para liberar a otro espacio que no es su nación. Suena raro, ¿verdad? Bueno, ahora vemos esta infografía. Algunos le llaman, como a veces lo piden en la papelería, una monografía, ¿no? Esta infografía que dice Guerra y Economía Novohispana. La guerra de independencia tuvo efectos negativos en la economía de la Nueva España. ¿Y qué guerra tendría efectos positivos? Pues bueno, si es en tu territorio lo dudo mucho. En el punto número 1 nos dice que la producción minera de estos lugares decayó porque algunas minas fueron atacadas por los insurgentes y en otras los trabajadores se unieron a los contingentes independentistas. Pues esto ya no suena muy como de película heroica, ¿no? Pero la realidad es que la guerra genera muchos vacíos de poder. Y bueno, esta es una manera de explicar por qué la producción minera se vio afectada. 2. Las batallas en la región del Bajío obligaron a una parte de sus habitantes a emigrar y abandonar tierras, talleres y trabajos. ¿Por qué dejarías tu casa? ¿Por qué dejarías tu tierra? Muchas personas se trasladaron a la Ciudad de México para escapar de la guerra y las dificultades económicas. ¿Ya no se presenta eso? Yo creo que es algo normal. Cuando alguien se siente inseguro en el lugar donde vive, pues probablemente vaya a arriesgarse a vivir a otros lugares, aunque no tenga certeza de nada. El descenso de la población por muertes en la guerra y epidemias también afectó la producción de la Nueva España. Epidemias, y ahorita estamos viviendo uno. Bueno, ya es pandemia, ¿no? Pero bueno. El comercio disminuyó debido a que los caminos eran inseguros. ¿Por qué? Pues en parte porque comerciar en zonas donde vaya a haber guerras entre insurgentes y realistas, así como algunos bandoleros, pues obviamente son lugares que ya no van a ser recorridos para generar este movimiento económico. Ahora, dice, colonias incrementaron los impuestos para apoyar la guerra contra los franceses en la metrópoli española. O sea,
como les había dicho, aun cuando ya había regresado Fernando VII, pues digamos ese poderío de Napoleón o esa capacidad de organizarse no había terminado. Entonces, al parecer, seguía habiendo problemas, aunque Fernando VII ya estaba por ahí presente. Al final de la Guerra de Independencia, el país estaba prácticamente en bancarrota. ¿Y cómo no ibas a estar en bancarrota? Otro. Diversas epidemias asolaron a la población en ese periodo, como la de Cuautla. Padeció la población durante el cerco realista, o sea, durante el sitio de Cuautla, como en aquel curso que tuvimos de historia, en el cual hablábamos de cómo los españoles cercaron a los mexicas hasta que tuvieron problemas para abastecerse, manejar, digamos, de manera higiénica sus muertos, curar sus heridos, etcétera, etcétera. Todo eso genera unas condiciones muy adversas. En el caso aquí manifiesto de Cuautla, pues se generó una serie de enfermedades derivadas de todo este cerco. Por eso es que para los de Cuautla es muy importante celebrar el rompimiento del sitio de Cuautla. Bien. Número 6. Debido al desabasto de alimentos, ciudades como Puebla, Querétaro, Oaxaca, Valladolid, que hoy ya no existe Valladolid, sino hoy se llama Morelia, y la Ciudad de México, aumentaron los precios de los productos básicos, por lo que hubo hambrunas. Por ejemplo, en estos inicios de la pandemia, ante la incertidumbre de qué lugares iban a tener qué productos, algunas personas aprovecharon para incrementar notablemente los precios. Entonces, al parecer, tal vez desde siempre, cada vez que hay un desabasto, hay poca oferta, el precio se incrementa. Pero bueno, durante la guerra descendió la producción y exportación de plata y grana de cochinilla. Aquí podemos ver algunas notas, por ejemplo, plata, hasta 1810 se produjeron 5.538 toneladas, en un lapso de 10 años. Y aquí en un lapso más o menos similar, 3.120. De acuñación de oro y plata, en millones de pesos, 226.7 a 92.7. Pues un notable descenso de más del 100%. De más del 100%, no, sería... no, más de un 60, más o menos. 60%. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Probablemente no todos trabajaban o vivían de acuñar oro y plata, pero no es necesario que a todos les afecte directamente. Muchas veces las afecciones son de manera indirecta. Ahora, ¿qué hacemos con esta infografía? Pues con esta infografía contestamos la actividad número 2. Por ejemplo, dice, en grupo dialoguen sobre los cambios que ocurrieron en la lucha por la independencia al morir Morelos. Yo te recomiendo, como te pongo acá, bueno, aparte de recuperar información, te recomiendo releer el texto. Seguramente, estoy segurísimo que vas a encontrar información de cómo cambió la lucha una vez muerto Morelos. También el propósito de la expedición de Mina y por qué un español tomó las armas contra Fernando VII. También viene. Nada más ten un poco de paciencia y vuelve a leer el texto. Ahora, de manera individual, lee con atención la infografía de estas 2 páginas y comenta con un compañero cuál es la situación económica de la Nueva España. Pues tú puedes dar testimonio. Como te he dicho, los videos que hago para ti son para que los vayas haciendo poco a poco, los vayas leyendo, los vayas entendiéndole. Ponle una pausa, toma notas, por algo te dejo zonas en color negro y otras en color rojo. Las zonas en color rojo son detalles o son notas que te dejo para ayudarte, para guiar tu trabajo.
no es para presentarte tus respuestas necesariamente. Aquí te puse subraya las ideas de la infografía para responder esta pregunta. En esta no hay que hacer nada, en la 3. En la que ya tienes que hacer algo es en la 4, porque dice redacta un texto breve sobre las afecciones económicas. Creo que ya hemos leído varias de ellas. No vas a hacer esta, reunirte en equipo y leer los textos que realizó cada compañero, pues no va a ser posible, eso no. Pero esta sí, elaborar una conclusión acerca de la situación general de la Nueva España al fin de la lucha por la independencia. Porque bueno, es cierto, tal vez consiguieron la independencia y eso significó prosperidad. Pues bueno, tú vas a sacar tus conclusiones en el entendido que estás leyendo la infografía. Consigues la independencia y eso te llevó a una prosperidad. ¿Qué nos dice esto? Porque al parecer, aunque estábamos, es ahí donde algunas personas meditan si vale la pena luchar, porque muchos suponen que las luchas te llevan a una prosperidad y no necesariamente la lucha es ganar, ganar, ganar y al final vencer y tener todo en una mesa para conseguir todo lo que tú quieres. No necesariamente es así. Entonces tú vas a hacer un texto considerando un mínimo de 120 palabras. Bien, entonces por esta ocasión sería todo. Te dejo este material que está disponible para que tú lo explores poco a poco. Trata de mejorar en las respuestas. He estado leyendo las que me has enviado y eventualmente te hago señalizaciones sobre que estas respuestas pudieran estar mejor redactadas. Bien, pero estamos en un proceso de crecimiento y mejora y confío en que lo haremos con el paso de las sesiones. Por lo pronto no me queda de otra más que decirte muchísimas gracias y espero que este material sea de utilidad. Hasta luego.